Viendo los videos y en un momento hablamos de el que tenía el buzo. Es Guarino, no Milanesi, Ahí está, porque perfecto. varios nos están corrigiendo. Gracias por la corrección. A veces en el momento se nos cruzan los nombres, pero gracias por la aclaración, porque efectivamente es Guarino. Bueno, decíamos hace un ratito que empieza una semana en la que, según han marcado incluso los abogados, de alguna manera cambia el pulso. Lo decíamos, el pulso emocional, porque esta es la semana en la que se cumple el tercer aniversario de la muerte de Fernando Báez Sosa, Sí. pero también porque cambia la lógica que vimos hasta ahora en el juicio, en el que habíamos escuchado a los testigos propuestos por la Fiscalía y por la querella, y a partir de ahora vamos a empezar a escuchar a los testigos propuestos por la defensa también. Claro. De alguna manera va a haber un giro en el movimiento, ¿sí? Y vamos a analizar un poquito lo que ha pasado, pero también qué es lo que se puede esperar a partir de estos nuevos testimonios. El doctor Juan Martín Cerolini es abogado penalista y con él vamos a charlar un poquito sobre lo que ha pasado esta última semana y también a mirar lo que puede llegar a pasar la próxima. Esto que se va a producir a partir de esta semana número 3 del juicio, en que empieza a ser la defensa la que va a aportar los testigos. En este caso, ¿cuál es la importancia que podrían llegar a tener los jóvenes que se presentan el lunes y también el testimonio de los padres de los acusados? A ver, entiendo que todo acto de defensa puede llevar a motivar, en principio, el cambio de la situación que se viene citando por lo pronto en lo que respecta a los hechos. No, acá se están juzgando hechos, no pensamientos ni decisiones. Cuando se habla de intencionalidad, es muy difícil encuadrar las intenciones, porque el derecho penal no juzga pensamientos, como dije recién, sino que juzga hechos. Entonces, entiendo que los testigos tendrán que aportar algún dato lo suficientemente importante y contundente como para empezar a montar esa calificación bastante grave que pesa sobre ellos. Juan Martín, hay uno de los planteos que para todas las personas que no pertenecemos al mundo del derecho hemos tratado de descifrar de alguna manera y aprovechamos tu experiencia, digo, como penalista, me parece, para tratar de entender. ¿Vos comprendés cuál es la estrategia? Digo, como abogado penalista, ¿comprendés Claro, cuál es la ¿qué estrategia de la defensa de los imputados? De tenerlos a todos juntos, de mantener un bloque silencioso. ¿La comprendés? Si vos estuvieras desde ese lado del mostrador, ¿cómo explicarías la estrategia? Bueno, es difícil explicar esa estrategia. No entiendo que por lo que vengo leyendo, escuchando y por lo que me he interiorizado, no todos están en la misma posición, no todos han participado de la misma forma de este delito. Entiendo que será una defensa en bloque para asegurarse que no haya ningún tipo de fisura ni ninguna declaración que vaya en contra de los intereses de algún otro. Desde ese lado lo puedo llegar a entender. No lo comparto, obviamente, porque, insisto, acá se juzgan conductas y las conductas, por lo que estoy también viendo, no son las mismas las de todos. Entonces, entiendo que será una cuestión de estrategia de que no haya fisuras en ninguna declaración. Insisto, no lo comparto. Doctor Juan Martín Cerolini, muchísimas gracias. No, por favor, un gusto. Adiós. Bueno, ahí están los acusados, ¿no? Y esta estrategia que nadie entiende, que hemos hablado, le hemos preguntado a un montón de abogados y que todos coinciden en que es bastante extraña, porque aún, digamos, inmolándose, por llamarlo de alguna manera, por decir una palabra, los que tuvieron una participación menor, no cambian la de los que tienen la responsabilidad mayor, ¿no? Digo, las pruebas que hay contra Thompson no creo que cambien demasiado su situación si alguno de los jóvenes que está ahí pudiera hablar o pudiera tener otro abogado para poder alivianar un poco lo que puede llegar a ser su condena, ¿no?
Sí. No sé, no se termina de entender. Y yo igual creo que también el otro día, si bien es cierto que siempre sobrevuela la duda si de lo que pasó con Luciano Pertossi el otro día diciendo yo quiero decir algo, yo no soy ese, o yo no estaba ahí, abre la puerta a una cantidad de preguntas infinitas porque justamente como se limitó a decir eso solamente te deja con muchas más dudas. Lo decía, lo decía desde un lugar muy doloroso, Silvino, el papá de Fernando, decía, yo quería esperaba que dijera más. Es cierto que lo dice desde un lugar en el que esos papás necesitan entender por qué le hicieron eso a sus hijos. Pero yo no hablo en este caso de lo que decía Silvino, sino de esto. Están las cartas sobre la mesa. Antes del juicio uno podía imaginar, bueno, hay un bloque cerrado por esto, pero ahora las cartas están sobre la mesa. Hay algunos que en las pruebas objetivas aparecen mucho más complicados que otros. Entonces, ¿cómo se mantiene el que siente que tal vez no está tan complicado en silencio y formando parte de ese bloque cerrado? Es difícil de entender eso. Es difícil de entender los padres que no. Yo no sé, me pongo en el rol de mamá y yo haría lo imposible por salvar a mi hijo o porque tenga la menor pena posible, ¿no? Algunos abogados lo que explican es que Tomei va por el todo o nada, ¿no? Que con esta estrategia lo que va es que una vez que finalice el proceso a presentar algún tipo de nulidad que haga que se caiga el proceso. Pero es raro a esta altura con la cantidad de negativas a las nulidades que presentó. Parece difícil, ¿no? Parece difícil. Pero no se termina de entender. No, aclaro algo, lo aclaré hace un ratito y lo vuelvo a aclarar. Porque lo que yo estoy contando, lo que estoy hablando es sobre cómo se fue dando el proceso. Sí. ¿Cuáles son los elementos que van apareciendo en el proceso? Después la justicia es la que tiene que determinar los roles, pero digo, pareciera, visto desde afuera, que esta necesidad de mantener el bloque unido cruje necesariamente bajo el caudal probatorio. ¿Qué va a pasar esta semana cuando declaren como testigos los dos jóvenes que estuvieron ahí esa noche? Y prepárense para esto, porque esto va a pasar para interrogatorios probablemente muy largos. Va a ser muy fuerte el lunes. Va a ser muy fuerte porque cuando la querella y la fiscalía empiecen a preguntarle a estos dos chicos, van a ir con todo, porque son los que estuvieron ahí, en el antes, en el durante y en el después, que no tuvieron, aparentemente, según lo que vio hasta ahora la justicia, una participación directa en el crimen, pero estuvieron ahí. Lo mostrábamos en el croquis. Claro, Esto es fundamental. Hay una parte de lo que va a pasar el lunes que está preparado, que es cómo la defensa los prepara para el interrogatorio. Claro. Los van a sentar y va a ser Tomei el que les pregunte. Y les va a preguntar lo que él quiera y lo que... a estos testigos, porque son testigos, decir, no me acuerdo, no lo tengo tan claro, pero no pueden usar eso como estrategia todo el tiempo. Van a tener que responder. Sí, porque además pueden ser acusados, entonces, por falso testimonio, con lo cual va a ser muy, muy interesante lo que va a pasar el lunes. Yo creo que va a ser la jornada más importante. Ahora, vos imaginate lo que pasaría, otra vez, en términos objetivos, por un lado, y en términos emocionales, si en medio de la testimonio su señoría, tenemos que terminar acá, hay que imputarlos por el delito de falso testimonio. Sí, y puede pasar. Entonces, a todo eso va a haber que estar muy atentos. Absolutamente, sí. Va a ser un día, el lunes, muy, muy, muy importante con estos testimonios. Vamos a escuchar lo que decía Silvino, vos recién mencionabas, ¿no? Imagínense si nosotros, todos nosotros, ustedes de casa que estamos alejados emocionalmente del hecho, necesitamos entender qué pasó, ¿no? Porque la mente humana necesita entender qué pasa para que un grupo de 8 pibes decidan agarrar a patadas a otro. De la misma edad. Claro, un par de la misma edad, digamos. Si uno necesita entender, imagínense lo que necesitan entender esos papás.
son estos días acá en Dolores? Difícil, fue muy duro. Con el debate que se va suscitando, así que bien, bien. ¿Qué le pareció ayer cuando Luciano Pertossi decidió decir algo y solo dijo yo no estaba ahí? Y creo que se quería defender, aprovechó la oportunidad, pero al último no dijo nada, solamente que no estaba ahí. ¿Esperaba usted o Graciela que se explaye un poco más? Yo esperaba que iba a hablar un poco más, pero apareció el abogado, lo defendió y ya está. Dijo que no estaba ahí, pero tampoco supo decir a dónde estaba. Así que de esto se encargan los abogados y yo creo que, como me dijo hoy el abogado, estamos muy bien y me siento conforme en eso y voy a comer tranquilo. Luciano Pertossi, cuando se paró frente al tribunal y dijo que quería hablar, a usted y a Graciela se los vio que se acomodaron en la silla como para realmente escucharlo. Yo pensé que iba a escuchar algo más, pero no pasó. Así que... ¿Tienen ganas usted y Graciela de escuchar de la boca de ellos qué pasó esa noche? Y me gustaría saber por qué lo mataron a mi hijo. Pero la prueba que tenemos, cada día pasan ahí en el tribunal, es contundente y creo que estamos en buen camino. ¿Confía en su abogado? Confío en mi abogado y también en la justicia. Creo que acá se va a demostrar. Cuando camina por Dolores y ve, como estamos viendo acá en este local, ¿no?, la foto de su hijo pegado en todas las vidrieras. Me siento muy acompañado con Graciela en los autos que están ahí. Creo que al último nos sentimos afortunados de venir en esta ciudad porque nos están cuidando muchísimo. Nos encontramos con un masculino en la vía pública tirado, sin signos vitales. Esa fue la condición del paciente cuando llegamos. Estaba siendo asistido por personal de bomberos o alguna persona que estaba haciendo RCP. Y tenemos esta imagen, la de la zapatilla. Esta en particular tenía rastros de sangre. ¿Sangre de Fernando. Y es la que al parecer Máximo Thompson fue el que dijo, es de un tal Ventura. Claro, que en realidad era su zapatilla. Golpearon para matar y mataron. Las dos cosas. Bueno, ¿dijeron dónde pegar? No solamente, pegaron a mansalva en zonas vitales, a mansalva y salvajemente. El próximo 18 de enero realizaremos una oración interreligiosa en memoria de nuestro querido hijo. Cada vez estamos más cerca y cada vez también los testimonios son muy fuertes. Escuchar y enterarte que mi hijo había fallecido, ellos estaban enterados. Fernando está en un lugar de donde nunca va a regresar. A Fernando nosotros lo tenemos muy presente, nos tenemos en cada audiencia que nosotros nos sentamos ahí, Fernando está con nosotros y verlo, la mancha de sangre que dejó por tanto golpe que le dieron es muy duro, es muy duro. Es muy doloroso ver la sangre de mi hijo por todo lado, por todas las prendas. Es muy doloroso. Se ve que le atacaron de toda manera, destruyeron todo el cuerpo de mi hijo. Está declarando en este momento en la audiencia el perito genetista César Guida. Dijo que en una uña de Fernando Báez Sosa, la del meñique izquierdo, había material genético perteneciente a Blas Sinali. Se sentó Luciano Pertossi frente al tribunal. Y en ese momento dijo, yo
no estaba ahí. Esto es textual. Sí. Yo no estaba ahí. Todos estábamos viendo una situación que no era la correcta y... Me gustaría saber por qué lo mataron a mi hijo. La prueba que tenemos, cada día pasan ahí en el tribunal, es contundente. Creo que estamos en buen camino. Mario Viñolo es el presidente de la Asociación Médico Forense de la República Argentina, un hombre con mucha experiencia, y vamos a hablar ahora con él respecto digamos, todos los detalles que estaban en las pruebas, pero que obviamente alguien tiene que verlos, encontrarlos y analizarlos. Mario, buenos días. Hace un ratito hablábamos con Paula, decíamos que por lo menos desde la óptica nuestra pareciera haberse hecho un gran trabajo en la instrucción y de parte de los peritos para que la Fiscalía y cada una de las partes tenga toda la información posible. ¿Cómo valoras el trabajo? Buenos días. Hola. Hola. A ver, ahí lo estamos conectando. Mientras tanto, mira, justo estamos repasando parte de lo que charlábamos hace un rato, ¿no? Cómo se llevó adelante esta pericia antropomórfica para poder identificar en cada una de las imágenes de cámaras de seguridad de teléfonos celulares la ubicación y el accionar de cada uno de los imputados. ¿No? Claro. Poder identificar quién era quién en cada lugar. ¿Ahí nos escuchás, Mario? Sí, los escucho entrecortados, pero los escucho. Bueno, vamos a ver si podemos mejorarlo. Bueno, Mario, te decía, ¿qué valoración haces del trabajo de los peritos? Porque decíamos, a diferencia de otros casos en los que se cuestiona la prueba, en este caso no hay duda de que el trabajo ha sido muy serio y que ha aportado muchos elementos para la investigación. Datos dentro de la misma. Por ejemplo, el otro día me hicieron una nota y al rato dio los testimonios, sin haber yo tenido acceso al expediente, y dio los testimonios, testimonial, el médico. No hay que ocultar cosas que hay si trabaja honestamente y de buena fe. Y bueno, este es un hecho aberrante que a todos nos preocupa, nos asusta. Y nos da mucha impotencia. Yo he tenido oportunidad de trabajar en algunos hechos similares, no muchos, gracias a Dios, pero sí uno donde en un partido de fútbol a un jugador lo mataron a patadas dentro de la cancha, con tapones, con todo, y fue condenado hace muy pocos meses. Pero en este caso en particular, la agresión que se ve, el ataque, más que en manada, en cobardía, fácil pegado entre varios a uno, pero siempre hay algún líder que es el que más pega. Y en cuanto a la muerte de Fernando, no hay duda de que hubo una multiplicidad de agentes, porque hubo un traumatismo cerrado de tórax, que con el tiempo iba a ser mortal. Mario, perdón, porque no se entiende muy bien lo que estás hablando y la verdad que es una pena. No sé si tenés la posibilidad de acercar el micrófono, si tenés algún auricular como para poder tener el micrófono más cerca y que te podamos escuchar un poquito mejor. Perdón. Ahí está. Que no te escuchamos muy bien y entonces queríamos ver si te podías acercar un poquito más al micrófono como porque es muy interesante lo que nos contás. Tenés mucha experiencia, pero no se está entendiendo bien. Se escucha ahí. Ahora mejor, mucho mejor. Sí, medio lejos, pero un poco mejor. Pero un poco mejor. Sí. No sé cuál era la pregunta en sí. No, vos estabas relatando que habías tenido una experiencia similar, ¿no? Colectivo. En términos de la pericia científica, Mario, es muy difícil poder identificar
en el trabajo científico, ¿quién cumplió cada rol? ¿Quién jugó una participación en cada secuencia de un accionar grupal como el que estamos describiendo ahora? Sí, lo escuché poco, pero sí, lo que no hay duda es que cuando se ataca así, pues, en multiplicidad de agentes contra alguien solo, lo único que se esconde es una cobardía y además hay una exaltación porque esa misma cobardía los impulsa a ser más agresivos. Siempre hay líderes que son los que más pegan y otros que son partícipes con mayor o menor participación, pero sin lugar a dudas con una participación pasiva o activa, pero partícipes al fin de todo esto. No sé si se escuchó hasta ahí. Perfecto. Sí. Mario, ¿cuál es la clave en el trabajo de ustedes, los peritos? ¿Cuál es la clave para poder obtener la mayor cantidad de información posible de la evidencia que hay? En cuanto a las lesiones... Sí. Bueno, en cuanto a las lesiones, uno tiene que primero cuantificar y calificar las lesiones desde lo externo hacia lo interno y corroborarlo. Proviene cada lesión. Acá no hay duda que la mayoría de las lesiones provienen de puntapiés, golpes, pero las más importantes son los de los puntapiés y los golpes de pie y zapatilla en la cabeza, ya que no inmediatamente. Un traumatismo cerrado de tórax que fue provocado seguramente también por los puntapiés, por más que se haya buscado intentar descabelladamente, pero como se hace normalmente, con las maniobras relacionarlo con las maniobras de reanimación, cosa que en la vida nunca ha existido una maniobra de reanimación que asesine a alguien, pero el traumatismo más importante y más grave es el traumatismo cerrado de cráneo. Cuando tenemos un traumatismo cerrado de cráneo, que puede ser por desaceleración, por golpes, por un traumatismo seco, pero en este caso por golpes, que no solo provocan energía cinética, sino que van moviendo la cabeza de un lado para otro y se van desprendiendo vasos, y cerrado se llama porque no hay ruptura ósea. Pero ¿qué pasa? La sangre puede provocar coágulos intraparenquimatosos, subdurales, pero en este caso seguramente la sangre fue, como hablando mal y pronto, chorreando, y debajo del cerebro está el tronco encefálico. Instantánea, un paro respiratorio, por eso en el informe dice un shock neurogénico. Por el sangrado dentro del tronco encefálico, que eso produce la muerte instantánea y por eso no da posibilidades de reanimación. Bien. Mario, te agradecemos muchísimo por la comunicación, por la información y por supuesto de un laburo bien hecho, un trabajo bien hecho. Que garantiza también, ¿no?, el poder llegar a tener justicia. Son suficientes para vincular. Es más, en algún momento se ha cuestionado que la zapatilla blanda de la energía cinética y la fuerza con que se le pega. Y al ser lesiones perimortem, marcadas, y por eso puede quedar incluso marcas compatibles con la contextura de la zapatilla. No necesariamente tiene que ser una zapatilla, un botín de fútbol o un zapato de electricista. Cualquier zapatilla, incluso hasta descalzo, nada más que descalzo, no va a quedar más marcado que los dedos. Acá la zapatilla tiene un leve cuadriculado que va a quedar, y eso es muy vinculante, y más si sangre de la víctima, que vuelvo a repetir, al ser un traumatismo cerrado, esa sangre salió seguramente de los oídos, de la nariz y de la boca,
Y al estar en la zapatilla, eso es un vínculo indisoluble, ¿no? Mario Viñolo, muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Disculpen, estoy en un congreso en Panamá y tengo la mejor voluntad, pero lástima que no se pueda escuchar. Espero que hayan entendido los conceptos. Se entendió y gracias, la verdad, estás en Panamá y gracias por tomarte este tiempo para poder dialogar con nosotros y para que toda la gente entienda. Y estas cosas nunca más vuelvan a ocurrir. Bien. Hay una violencia en la sociedad. El que antes te miraba feo ahora te insulta, el que antes te insultaba ahora te pega, el que antes te pegaba ahora te mata. Y esto no puede más ocurrir. Tenemos que trabajar entre todos y sobre todo con educación y con escarmiento. Es así. Absolutamente. Gracias, Mario. Gracias,